Max Weber fue un sociólogo, filósofo, economista, ensayista, entre otras. Él nació en Alemania en la época de 1864 y murió en 1920. Él transformó junto con otros sociólogos de su época la sociología y le dio prestigio. Weber desarrolla su teoría en medio de grandes debates intelectuales y de su preocupación por el origen y la naturaleza del capitalismo. Por supuesto, no consideró ni observó el capitalismo con la teoría de Marx. Dentro de la sociología se le considera a Weber como un sociólogo burgués, porque éste estaba en oposición a la postura política, científica y social de Marx. Él decía que las ciencias sociales deben trabajar y buscar la comprensión y el significado de los fenómenos sociales. Él hace aportaciones dentro de la sociología política, también en la sociología comprensiva, y esta tiene por objeto principal el estudio de las acciones sociales. La clave del tipo ideal reside en que se fundamenta en las acciones racionales del ser humano. Sus obras más destacadas de Weber son La economía y la sociedad, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, La historia de la economía general. Con esto terminamos con Weber. La Escuela de Chicago. En 1892, Albert Small fundó el Departamento de Sociología en la Universidad de Chicago. Esto terminó por convertirse en el centro de esta disciplina. Primeros inicios de la Escuela de Chicago presentaron varias características distintivas. Por un lado, tuvo estrecha conexión con la religión y la científica. W. Thomas se incorporó al Departamento de Chicago en 1895. Él hacía mucho hincapié sobre la necesidad de la investigación científica sobre cuestiones sociológicas. Sus ideas se manifestaron hasta 1918. Con esto publicó El campesino polaco. Él fue el coautor con Florian y Martin Bullmann. El campesino polaco era el estudio macrosociológico de las instituciones sociales. Otro autor, como Thomas, adoptó una orientación microscópica y sociopsicológica. A esto se le conoce por su afirmación sociopsicológica. Esto quiere decir, si un hombre define las situaciones como reales, sus consecuencias son reales. Este enfoque microscópico y sociopsicológico se oponía a las perspectivas macroscópicas y socioestructurales de los europeos como Marx, Weber y Dunkel, y esto se convertiría en una de las características definitorias del proyecto teórico de la Escuela de Chicago. En 1991, los personajes más, Park y Ernst Burgess, publicaron el primer manual verdaderamente importante en la sociología, llamado Introducción a la ciencia sociológica. Charles Horton se le recuerda principalmente por sus incursiones en los aspectos sociopsicológicos. George Herbert, pensador más importante en la Escuela de Chicago, no fue sociólogo, sino filósofo. Herbert ejerció una profunda y personal influencia en las personas, que más tarde desarrollarían el interaccionalismo simbólico. En la década de los 30, cayó en decadencia la Escuela de Chicago, con la muerte de Herbert Mead y con la marcha de Park. Con esto doy por terminado mi trabajo y muchas gracias por su atención.